Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Estamos una vez más aquí reunidos vía Facebook y vía YouTube para aprender nuevamente de la palabra del Señor, el cual es un gran privilegio que Dios nos da de compartir su palabra, de estudiar. Y bueno, les agradezco a cada uno de ustedes, como siempre, por estar pendiente de Escuela Dominical virtualmente. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor nos ayude a seguir adelante, y más que todo les agradezco por su apoyo. Y bueno, como siempre les repito que estamos estudiando un nuevo material, bajo la unidad que es la unidad número 1, donde estaremos estudiando la historia del Antiguo Testamento. Las clases que hemos estado tomando ahorita han sido basado en el Antiguo Testamento. La semana pasada tomamos un poquito sobre los reyes, de cómo entró la dinastía de los reyes, y en esta clase estaremos estudiando un poquito sobre las malas decisiones que nosotros a veces tomamos, cómo pueden afectarnos. Eso va a ser prácticamente el punto central de esta clase, basado a nuestras malas decisiones traen consecuencias. Pero antes de comenzar la clase, como siempre, les invito a elevar un pequeño momento de oración, ahí donde usted está, en su casa, en su cuarto, donde sea. Ahí puede usted tomar un momento para agradecerle al Señor y pidiéndole a ese Espíritu Santo que sea Él guiando la clase. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites a mí, Señor, tu servidora, y a mis amados hermanos, Señor, para poder una vez más unirse a través de este sistema virtual, para poder aprender de tu palabra, para poder inquirir de tu palabra. Señor, te pido que sea de bendición y edificación estas clases, que podamos cada día aprender más de tu palabra, y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión estaremos estudiando bajo el tema Un reino unido se divide. Una vez más, si usted quiere ir repetirlo conmigo en su casa, el tema de esta mañana es Un reino unido se divide. Nuestro versículo clave se encuentra en Salmos capítulo 1 y su versículo 1. Como les dije, esta clase estaremos estudiando sobre las consecuencias que traen a tomar malas decisiones, y basados también en malos consejos. Salmos capítulo 1, versículo 1. Quiero que usted me acompañe, mantenga su Biblia abierta, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuestra verdad central de esta mañana es: las personas piadosas buscan al Señor en lugar del consejo malo. Bueno, ese es nuestro tema, versículo clave y verdad central de esta clase. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros, en un punto de nuestra vida, sea hace años o hace poquito o incluso ahorita mismo, buscamos el consejo de alguien para cualquier cosa. Puede ser basado en decisiones personales, decisiones de mudanza, decisiones familiares, problemas en el trabajo, etc. Siempre buscamos un consejo de otras personas para que nos ayuden a tomar una decisión. Ahora, las decisiones impías, en otras palabras, las decisiones que no vienen fundamentadas en Cristo, llevan a consecuencias terribles. Y en esta clase tocaremos un poquito sobre Salomón, pero más nos estaremos enfocando en Roboam, su hijo, y Josías, el rey Josías. Esos tres personas vamos a estar estudiando un poquito brevemente, para ver cómo sus decisiones afectaron o fueron decisiones correctas, depende. Y vamos a ver cómo esto nos puede enseñar a nosotros. En esta clase vamos a enfocarnos en Roboam más que todo, el rey que siguió a Salomón. O sea, Roboam es hijo de Salomón, pero cuyas decisiones llevaron a la división del reino. Por eso el tema es un reino unido se divide. A causa de malas decisiones que Roboam tomó,
el reino se dividió en dos. Sabemos que durante la historia del Antiguo Testamento, Dios había llamado a su pueblo a vivir piadosamente. Él los había llamado a consagrarse, Él los había llamado a mantenerse en comunicación con Él, a no desviar su camino, a siempre mantener, digamos, y guardar los estatutos, las normas y los mandamientos que Él les había establecido. Y muchos de nosotros ya sabemos cuáles son, pero lamentablemente muy pocos reyes vivieron piadosamente. Vemos que hace 2 clases, hace 2 domingos, estuvimos tocando sobre que el pueblo quería reyes, pero también tenían que atenerse a las consecuencias de que son seres humanos los reyes y ellos estaban ligados a tomar sus propias decisiones. Entonces veremos que algunos de los reyes, la mayoría, casi la mayoría de los reyes de Israel fueron reyes malos que alejaron, no solamente se alejaron ellos de Dios, sino que alejaron a todo el pueblo de Dios. Muy pocos reyes de Israel fueron los que quisieron agradar a Dios en sus caminos. Ahora, todos sabemos que Salomón, al principio, cuando él tomó el reino, él le pidió sabiduría a Dios. Dios le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y Salomón le dijo, yo quiero sabiduría para poder gobernar a este pueblo tuyo. Y podría decir que a la vista de nosotros tal vez se podía ver como que Salomón iba a ser un buen rey. Esto fue al principio de su reinado. Y parecía como que Salomón se iba a seguir los mandamientos. Pero su humilde dependencia de Dios duró muy poco. Y su hambre de gratificación lo llevó a apartarse de Dios. ¿Por qué? Él fue un rey que reinó en paz a causa de que él tenía muchas esposas. Creo que él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y cada mujer lo conducía a adorar a dioses paganos. Cada mujer que él conocía eran mujeres extranjeras, no era de su propia casa, digamos de su propio Israel. Por eso las mujeres lo conducían a adorar a dioses ajenos. Y cuando nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso y le había establecido que no deberían hacer eso. Ahora, nosotros, como les dije al principio, la mayoría de nosotros buscamos un consejo, sea en relaciones familiares, decisiones profesionales o respecto a una decisión personal que vamos a tomar. Pero cuando se nos da un consejo, queda en nosotros si lo vamos a tomar o lo vamos a desechar. Las personas pueden venir y nos pueden dar un consejo, sea bueno o sea malo, pero de nosotros depende si yo voy a tomar o voy a dejar el consejo. Ahora, había pasado un problema cuando estuvo reinando Salomón, que puso a un encargado que se llamaba Jeroboam. Jeroboam estuvo trabajando con Salomón, pero al final del día Jeroboam se volvió en contra de Salomón y había huido. Después de la muerte de Salomón, tomó el reinado su hijo Roboam, perdón, a veces me confundo con los nombres. Roboam tomó la posición del rey. Entonces regresó Jeroboam a Israel. Entonces ahora estaba en las manos de Roboam tener que resolver el problema que se había creado contra Jeroboam. Jeroboam se había convertido en líder de 10 tribus. Les recuerdo que eran 12 tribus de Israel y Jeroboam se había convertido en el líder de 10 de las 12 tribus. La mayoría eran guiados por Jeroboam. Las 10 tribus que ahora conocemos como el Reino del Norte. Entonces Roboam decidió buscar consejo de cómo lidiar no solamente con los que estaban siguiendo a Jeroboam. Entonces él buscó un consejo. Y él fue con los asesores de Salomón, su padre, que eran ancianos, y lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12, su versos 7 al 11. Entonces, Roboam va ante los consejeros y le dice, necesito un consejo de cómo poder resolver este problema con Jeroboam y las 10 tribus. ¿Qué puedo hacer yo para poder
arreglar este problema. Entonces los asesores de Salomón, que eran ancianos, le dieron un buen consejo y le dijeron lo siguiente en el versículo 7 al 11, le dijeron: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, y ese fue el consejo, en el versículo 7 fue el consejo que le dio a los asesores de Salomón a Roboam. Pero aquí va el problema. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo de yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces vemos la opuestos consejos que recibió Roboam de cómo lidiar con este problema, con estas tribus. Estas tribus le estaban pidiendo: tienes que ser un poco menos duro con nosotros, tienes que ser más más liviano con nosotros, no seas tan duro con nosotros y nosotros te vamos a servir. Entonces los ancianos dijeron: bueno, eso es lo que ellos están pidiendo, diles: ok, yo voy a servir con ustedes para que ustedes puedan servirme a mí. Pero él desechó el consejo sabio de los ancianos por aceptar el consejo de un grupo de personas jóvenes como él, el cual le dijeron: oh, ellos solamente quieren que tú seas más liviano, pero tú mejor ser el doble de duro que tu padre. Ahora, lastimosamente, Roboam tomó una mala decisión al escuchar el consejo de las personas equivocadas. Por eso nuestro versículo clave dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón quien no tuvo un consejo de malos. Nosotros podemos recibir consejos de cualquier persona, pero debemos de pedir sabiduría a Dios para poder saber si lo vamos a guardar y atesorarlo en nuestro corazón, ese consejo, o si lo vamos a desechar, porque debemos de atesorar los consejos sabios y no los consejos que nos llevan a tomar malas decisiones. Roboam pensó que lo que los ancianos le estaban aconsejando no lo tomó y lo desechó y se fue con el consejo erróneo. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Escuchar malos consejos de personas que no nos van a edificar traen malas consecuencias. Si nosotros nos atraemos a consejos de personas que no están, digamos, con raíces profundas, esos consejos nos van a llevar a nosotros a tomar malas decisiones. Después de la decisión que Roboam hizo de ser más cruel con el pueblo, las tribus del norte se rebelaron y se dividieron. Ahí fue cuando causó la división en lo que es el reino del norte y el reino del sur, donde 10 tribus se fueron a un lado y le quedaron 2 tribus a Roboam. Entonces nuestras malas decisiones pueden causar un problema no solamente a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder nosotros saber si el consejo que estamos recibiendo va a ser de edificación o si va a ser de maldición para nuestra vida. Cualquiera puede acercarse a usted, darle un consejo, pero dígale: Señor, ayúdame a discernir si este consejo me va a edificar tanto en mi vida espiritual, en mi vida o en el área que yo estoy tomando esta decisión. No podemos tomar decisiones a la ligera, ni podemos escuchar todos los consejos que nos dan. No, tenemos que escuchar consejos sabios. Por eso la palabra en Salmos 1 dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de malos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por consejos malos, tomaremos decisiones malas y traeremos consecuencias malas a nuestra vida.
Esto puede ser tanto nosotros si somos líderes, padres de familia, hijos, en su trabajo, en su hogar, no importa. Malas decisiones pueden perjudicar lo que está alrededor de nosotros. Roboam desechó el consejo de los ancianos por escuchar el consejo de los más jóvenes que eran de la edad de él. ¿Y cuál fue el resultado? Que su decisión de ser más cruel llevó a que se rebelara el pueblo de las 10 tribus y se dividiera toda la nación. Todos nosotros tenemos responsabilidades de liderazgo hacia otra persona. Usted puede decir, no, yo no soy líder. Claro que sí lo somos. Cada uno de nosotros somos líderes ante otro grupo de personas. Puede ser que sean nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo que sea. O puede ser que seamos líderes de otros creyentes que nos siguen, creyentes que nosotros vamos liderando, que somos presidente, presidenta, maestro, maestra, un líder en su iglesia. O puede ser que seamos líderes en un empleo, que tengamos a los empleados a cargo nuestro, o incluso de nuestros vecinos, etc. Cada uno de nosotros somos líder en cierta manera. Y la razón por la que nosotros debemos de tener cuidado es que todos somos líderes en una u otra manera. Y los líderes, las decisiones que un líder toma tienen resultado a largo alcance. Usted puede decir, no, esta decisión solo la voy a tomar yo y no va a afectar a los demás. Claro, sí afecta, porque las decisiones que nosotros tomamos perjudican a los que nos van siguiendo. La responsabilidad del liderazgo espiritual, que es lo más importante, es especialmente pesada. O sea, no es que uno esté tomando decisiones a la ligera, pero aparte de las decisiones que tomamos a diario en nuestra vida personal o como familia, aparte está el liderazgo espiritual que tenemos nosotros con los demás o conmigo mismo. El problema es que si nosotros tomamos decisiones equivocadas en el liderazgo espiritual, esto trae un peso más grande y un impacto en el reino espiritual. ¿Por qué? Porque estas decisiones perjudican mi vida personal con Dios o pueden perjudicar la vida de las demás personas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando tomamos decisiones, especialmente si son decisiones que pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Esto puede hacer de que usted dice, me voy a mover a otro lugar, pero ¿usted a dónde está conduciendo a su familia? ¿Será que su familia tiene raíces, digamos, en esta iglesia? Pero por una cosa que pasó, usted va a decir, no, voy a dejar todo, ya no voy a querer ir a esa iglesia. Y está sacando a su familia de ahí. Entonces, al final de cuentas, su decisión espiritualmente está afectando no solamente a usted, sino perjudica a toda su familia. Ese es un ejemplo. Si usted dice, ya no quiero servirle a Dios, usted, pero su familia también, porque su familia también le sigue a usted. Entonces, si usted no se da por vencido, su familia tampoco se dará por vencida. Si usted lucha, su familia va a luchar con usted. Es importante que no tomemos decisiones a la ligera, porque estas decisiones, malas decisiones de dejar a Dios, de dejar nuestros privilegios, de abandonar la casa de Dios, todo esto trae consecuencias perdurables a nuestra vida. Durante el reinado de Israel y Judá, hubieron muy pocos reyes que llevaron al pueblo hacia Dios. Y esto usted lo puede leer. Muy pocos reyes, tal vez unos cuantos, fueron los que hicieron la voluntad de Dios. Mientras la mayoría se fue en contra de Dios, y no solamente ellos se alejaron de Dios, sino que condujeron a todo el pueblo a la idolatría. Entonces, no solamente hubo una división como una nación, sino que también el pueblo se había dividido espiritualmente. Porque algunos querían servirle a Dios y serle fiel, y otros eran guiados hacia el otro camino. Muchos reyes condujeron al pueblo lejos de Dios, y un ejemplo es Manasés. Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes. Quiero que se me acompañe. Segunda de Reyes, capítulo 21,
su versículo 11. Versículo 11 dice de la siguiente manera: y cuando el rey hubo oído, Segunda de Reyes 21:11, estaba leyendo el 22. 21:11 dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, y al que lo oyere se retiñaren ambos oídos. Entonces Manasés fue un claro ejemplo que no solamente él se alejó de Dios, sino que alejó a todo el pueblo, al pueblo de Judá, lejos de Dios también. Él provocó que el pueblo también hicieran abominaciones, hicieran idolatría y pecaran en contra de Dios. Por eso es muy importante que como líderes de la familia, líderes espirituales, líderes de otros creyentes, tomemos buenas decisiones y escuchemos sabios consejos. ¿Por qué? Porque nuestro liderazgo, los que van siendo guiados por nosotros, van a seguir nuestro ejemplo. Si nosotros los estamos guiando y les estamos enseñando a alejarse de Dios, ellos se van a alejar de Dios. Pero si usted y yo somos líderes que guiamos a los demás, a los que nos están siguiendo, a orar, a ayunar, a vigilar, a buscar la presencia de Dios, a leer la palabra, a mantenerse firme, y ellos están viendo en usted eso, los que lo van siguiendo van a mejorar su vida espiritual porque van viendo el buen ejemplo. Pero Manasés, este rey, condujo al pueblo a hacer abominaciones delante de Dios, lo condujo en contra de Dios. Entonces esto nos enseña a cómo ser un buen líder y cómo un mal líder puede conducir, no solamente él o ella se conduce a sí mismo, pero conduce a los demás. Pero en medio de todos los reyes, digamos, que hicieron lo malo en contra de Dios, siempre hubo uno, aunque sea uno, que quiso seguir a Dios. Y el ejemplo es el rey Josías. El rey Josías fue un rey joven que entró a ser rey desde una temprana edad. Pero mire cómo lo describe la palabra del Señor en 2 de Reyes 22, del 1 al 2. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo, y esto es lo más importante, de un buen líder, de un líder que no solamente se deja guiar por los buenos consejos, sino que se deja guiar por Dios mismo. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Josías nos da un claro ejemplo de que sí hay hombres y sí hay mujeres que pueden servirle a Dios y serle fiel. ¿Alguna vez tal vez nosotros nos hemos sentido impotentes para detener la marea del pecado que parece ser tan predominante en nuestro alrededor? O tal vez como podemos preguntarnos: Señor, ¿cómo una persona o como yo solo, como un grupo tan pequeño puede marcar la diferencia? ¿Cómo? Es imposible ante tanta gente. ¿Cómo voy a marcar yo la diferencia? Volvamos y leamos Josías. Josías a la edad de 8 años hizo lo recto y no se apartó, como dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Josías llegó al poder siendo un jovencito, y estaba entrando él a una sociedad degradada por el pecado, porque la mayoría de los reyes habían alejado al pueblo de Dios. Entonces Josías tenía que entrar, y su deber era regresar a todo el pueblo hacia Dios. Era un trabajo sumamente difícil, pero no imposible. Josías, siendo de tan pequeña edad, dijo: yo tengo una gran lucha. Y tal vez se preguntó: ¿cómo yo, el único, siendo Señor tan joven, cómo voy yo a dirigir a este pueblo hacia ti si están tan alejados de ti? Pero sí se pudo. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por Dios y por los buenos consejos.
Josías no permitió que sus predecesores dirigieran su vida como líder con Dios. Él no dejó que los reyes anteriores fueran un consejo para él, no. Él no siguió el ejemplo de los reyes malos que han habido, que fueron antes de él, sino que él dijo, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado. Josías demostró que un hombre dedicado puede cambiar el curso de su nación. Josías había comprometido su corazón a servir a Dios y a guiar la nación de Judá de regreso a Dios. Tal vez usted como líder dice, ¿cómo yo voy a enseñar a este grupo? Digamos, si usted es líder de damas, o líder de caballeros, o líder de jóvenes, usted puede decir, ¿cómo voy a guiarlos yo? ¿Cómo los voy a enseñar si están apartados, si no quieren obedecer? Josías nos demuestra que sí se pudo a tan temprana edad. Si Dios lo ha mandado a usted a levantar al grupo del cual usted está a cargo, sí se puede hacer. Y Josías es el claro ejemplo. Josías demostró que un hombre dedicado a Dios, alma, cuerpo y espíritu, podía cambiar el curso de su nación, y lo logró. Entonces, para terminar, quiero decirle que usted y yo podemos cambiar el curso de nuestra familia, de nuestra iglesia e incluso el de nuestra nación, si sabemos dejarnos guiar y comprometernos con Dios a hacer su voluntad, a no dejarnos ser guiados por malos consejos, no dejarnos ser guiados por mala influencia. Y tal vez los líderes que fueron antes de nosotros no fueron un gran ejemplo, puede ser, pero solo porque ellos no hicieron lo recto delante de Dios, o solo porque los que nos están dirigiendo no están siendo un buen ejemplo, no significa que nosotros debemos de seguir ese mal ejemplo. Dejémonos guiar por el sabio consejo, como dice Salmos 1:1. Bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejos de malos. Josías bien hubiera podido seguir el curso que los demás reyes tomaron, pero él decidió ser diferente. Usted y yo podemos marcar la diferencia en nuestra comunidad, en nuestra familia. Las personas que buscan a Dios para tomar decisiones, y cuando escuchan un consejo dejan que Dios escudriñe su corazón para no ser guiado y alejado de Dios en lo que estamos haciendo. Y con esto quiero concluir la clase de escuela dominical. Espero que haya sido de bendición y le invito a que sigamos estudiando. Siga usted escudriñando la palabra. Le invito a que estudiemos sobre Josías, un gran rey que a tan temprana edad puso su corazón, su mente y todo su ser en las manos de Dios para poder lidiar con el pueblo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos hasta la próxima.